Los encuestadores llevan casi un siglo analizando la opinión pública. ¿Les gustaría participar de una encuesta sobre las próximas elecciones? Su método es simple. Le hacen preguntas a un pequeño grupo de personas y sacan conclusiones sobre lo que opina la sociedad en su conjunto. Gracias. Fue un placer. Igualmente. Buenas noches. Adiós, muchas gracias. Pero en las últimas décadas, la gente se ha cansado de responder llamadas o preguntas. Y en lugar de ser accesibles a través de un solo canal, las personas se han vuelto cada vez más móviles. Eso hace que los encuestadores tradicionales lo tengan más difícil. Hoy, las personas expresan sus opiniones y puntos de vista a través de teléfonos inteligentes y de las redes sociales. Esta avalancha de información sin precedentes abre la puerta a nuevos métodos de investigación de la opinión pública. Hoy en día, hay datos disponibles en todas partes. Información sobre tarjetas de crédito o fidelización, datos demográficos o afiliaciones a clubes. Piense en los sitios web en los que se registra, los eventos a los que se apunta. Tan pronto como haces clic en el pequeño recuadro que dice «He leído los términos de uso y los acepto», entonces es vinculante. Un montón de páginas llenas de cosas que no has leído y que de todos modos nadie lee. Sus datos e información se divulgarán con su consentimiento. Una información que puede ser muy valiosa. Muchas personas comparten con Google sus datos de correo electrónico a través de Gmail, sus datos de video a través de YouTube y su ubicación física a través de Google Maps. Cuando se combinan todos estos datos, se obtiene una imagen muy precisa del individuo. Incluso eclipsa nuestros propios recuerdos, ya que normalmente olvidamos muchos lugares en los que estuvimos. El desafío consiste en extraer información significativa de la montaña de información. Y aquí es donde entra en juego la inteligencia artificial, pero es tanto una promesa como un riesgo. Mientras que las películas de ciencia ficción sobre inteligencia artificial presentan mundos en los que las máquinas gobiernan a las personas, sus artífices entienden la IA más como la capacidad de una máquina para aprender y pensar. Los ingenieros ven en ella una herramienta controlada por humanos que aprende procesando grandes cantidades de datos, por ejemplo, de las redes sociales, y luego reconoce patrones en ello. ¿Qué pasaría si hubiera una inteligencia artificial que pudiera usar estos patrones para predecir cómo se comportarán las personas en el futuro? Por ejemplo, durante una cita electoral. Acaba de empezar la campaña para las próximas elecciones en Canadá. Mientras el Partido Liberal del primer ministro Justin Trudeau lidia con un escándalo judicial y la destitución de 2 ministros, los conservadores, los nuevos demócratas y el bloque quebequense tienen cabezas de listas inexpertos y desconocidos. Durante la corta campaña electoral de 6 semanas, solo se perfilan tendencias poco definidas. No está claro si los votantes emitirán su voto respondiendo a los programas, el partido o los candidatos. En la capital de Canadá, Ottawa, una startup utiliza la inteligencia artificial para predecir las próximas elecciones. La gente lo llama las elecciones de Seinfeld. ¿En serio? ¿Por qué no se juega nada? Sí, aunque este es el caso de todas las elecciones. Tengo la sensación de que por una vez en estas elecciones, la gente se centra en las políticas y no en los candidatos. Los 2 principales candidatos no significan nada para mí. Realmente se trata de quién creo que hará mejor este trabajo en pro de la economía y el medio ambiente. Para la mayoría de la gente la economía está en primer lugar. Pero ¿quién tiene las mejores propuestas políticas? El físico Kenton White y la contadora Erin Kelly fundaron Advanced Symbolics, o ASI, en 2015. La empresa de investigación de mercado utiliza datos públicos e inteligencia artificial para predecir el comportamiento del consumidor. Desde el escándalo de la empresa de datos Cambridge Analytica, la gente piensa que es una especie de ciencia vudú, como si tuviéramos un chamán haciendo que las cosas sucedan. Quiero que la gente entienda que todo se reduce a las matemáticas, a la ciencia, no es nada más que eso. Son probabilidades y estadísticas como siempre lo han sido, solo que lo hace Polly en vez de un operador telefónico. De esta manera, también se pueden predecir opiniones políticas.
el pasado hubiera sido bastante difícil obtener información sobre millones y millones de personas y aplicarle la física estadística. Pero ahora existen Facebook y Twitter. ¿Cómo sacarle provecho? A pesar de no trabajar para partidos políticos ni para agencias de noticias, Kelly y White vieron en la predicción electoral una forma de avanzar en sus métodos de investigación. Cuando hacemos una investigación de mercado tradicional, a menudo interferimos al entrevistar a las personas. Interferimos pidiéndoles que participen. Intervenimos haciendo una pregunta y formulándola de una manera específica. Entonces, nuestra idea fue que las redes sociales brindaran la oportunidad de observar a las personas en su entorno natural. ¿No se obtendrá una política más razonable y una sociedad más utópica si sabemos exactamente lo que quiere cada persona en esta sociedad? En la adolescencia me inspiré en libros de ciencia ficción, como la saga de la Fundación de Asimov, en la que la física estadística se aplica a todos los humanos y así se mapea el curso completo de la galaxia. Me decepcionó saber más adelante que en realidad eso no era posible. White vio en el ingente aumento de datos de las redes sociales una potencial mina de oro. Utilizó métodos estadísticos de la física para procesar lo que otros consideraban fuentes de datos confusos e inservibles. Así nació la inteligencia artificial, que ASI llama Polly. Polly era la abreviatura de política, así que lo bautizamos de esta forma. No lo pensamos más. Polly se compone de un número diferente de partes. Muchos pequeños programas que buscan en Internet y recopilan información. Estos programas, llamados algoritmos, son una serie de instrucciones para realizar una tarea específica. Hay algoritmos que pueden predecir a quién votarás y a quién no. Otros algoritmos pueden determinar si la persona es hombre o mujer, rica o pobre, joven o vieja, negra o blanca. Tenemos algoritmos que encuentran personas que son interesantes para nuestro sondeo. Si le mostrara y explicara cualquiera de estos algoritmos, probablemente diría, es bastante fácil. Pero cuando junta docenas de cosas simples, obtiene algo complejo. Polly usa más datos de los que podríamos entender en una vida. Pero, ¿qué es lo que hace a Polly tan inteligente? Y fíjense que no he dicho sensible, he dicho inteligente. Es inteligente porque puede ver conceptos matemáticos y patrones en las personas que nosotros mismos no podemos reconocer. Pero esta descripción no gusta a los críticos de la inteligencia artificial. Los métodos parecen una caja negra para las personas ajenas a ella, lo que dificulta que los no expertos en IA comprendan su funcionamiento interno o sus conclusiones. Ante tanto escepticismo, Advanced Symbolics vio en el referéndum del Brexit de junio de 2016 una oportunidad para poner a prueba su algoritmo. Los ciudadanos del Reino Unido votaron sobre la permanencia o la salida de la Unión Europea. Las encuestas tradicionales realizadas casi a diario mostraban un país dividido. A medida que se acercaba la fecha electoral, quedó claro que los votantes indecisos determinarían el destino del país. Mientras tanto, Polly rastreó los datos de Twitter en el Reino Unido para predecir las opiniones de los usuarios, sin ponerse directamente en contacto con ellos. Polly predijo la permanencia en la Unión Europea hasta 3 días antes del referéndum. Teníamos un 52% a favor de la permanencia y un 48% a favor de la salida del club, como todos los demás en el mundo. Luego se produjo el asesinato de Hugh Cox. La diputada laborista Hugh Cox, que había hecho campaña a favor de la permanencia, fue asesinada a tiros por un ultraderechista el 16 de junio de 2016. 3 días antes del referéndum consultamos a Polly y de pronto predijo que el Reino Unido abandonaría la Unión Europea. Esto se diferenciaba de todo lo que había dicho el resto de la semana y a lo largo de la campaña.
Estaba preocupado porque un asesinato es un evento inesperado. Un cisne negro es un acontecimiento que mi inteligencia artificial no ha previsto. Y en ninguna otra elección en la que lo habíamos utilizado, tuvimos un asesinato. Los atentados son algo excepcional. Así que la programamos para que ignorara el asesinato de Sue Cox. ¿Cuál fue el resultado? Permanencia. Volvimos a probarlo. Sue Cox es asesinada. Salida. ¿Qué había cambiado? ¿Qué es lo que vio que todos los demás en el mundo pasaron por alto? La libra esterlina se hunde a su nivel más bajo en 30 años y los mercados bursátiles mundiales se tambalean ante la noticia de que los británicos quieren abandonar la Unión Europea. Polly percibía cosas en las que ni siquiera caíamos. No le dijimos que las tuviera en cuenta y para entenderla comenzamos a escudriñar todo. David Cameron estaba dando muchas conferencias de prensa en ese momento y dijo esa frase. Suspenderemos la campaña para este referéndum. Nuestros pensamientos están con los familiares de Sue en este terrible momento. Durante el año de observación, Polly se dio cuenta de que las personas que se planteaban votar a favor de la salida podían ser influenciados por su entorno, amigos y familiares, para votar por la permanencia. Pero esto ocurre cuando las personas hablan con calma entre sí y se mantiene el diálogo. Basándose en eso, se dio cuenta de que una vez que la gente dejara de hablar, un cierto porcentaje de esas personas indecisas votarían por la salida. Así que aplicó ese algoritmo y dio en el blanco. Para entender mejor el método de Polly, sirve ver lo que tiene en común con las encuestas tradicionales. Las encuestas son una forma efectiva de entender la opinión pública. Unas pocas personas son seleccionadas para representar a los grupos más importantes de la población. Durante décadas, los encuestadores lograron llegar a la gente a través de llamadas telefónicas, correo o visitas domiciliarias. Obtenían un 80% de respuestas. Las llamadas eran a teléfonos fijos, no había celulares. Y a la gente le encantaba participar en las encuestas. De este modo se hacían predicciones precisas y se conocía de antemano el resultado de cada elección. Llamamos a la puerta por tercera vez y la casa parece oscura. Sí, no están en casa. Pero en los últimos 30 años, los teléfonos fijos y la voluntad de responder a encuestas han retrocedido considerablemente. Si llama a cualquier teléfono fijo, es muy probable que responda una mujer mayor. Pero si quiere llegar a los millennials, probablemente no lo haga a través de un teléfono fijo. Es probable que llegue a ellos a través del teléfono móvil o de Internet. Los encuestadores tradicionales tienen que diversificar sus métodos para llegar a diferentes audiencias. Hay que intentar representar a la población relevante, la población electora, con la mayor precisión posible. Así que lo que se necesita es una buena cobertura de todos estos diferentes grupos sociales. Y luego hay que verlos en su conjunto. Para hacer un censo de la población canadiense en 2019, el encuestador Darrell Bricker combina las encuestas de telefonía fija con las de telefonía móvil y las encuestas online. Pero la inteligencia artificial de Polly adopta un enfoque diferente. A medida que nuestra población se vuelve más diversa, necesitamos una mayor muestra. Quiero decir que Canadá es muy diferente hoy en día de lo que era en 1970 o 1959 cuando empezamos a hacer encuestas telefónicas. Pero no hemos avanzado mucho desde los años 50. Seguimos teniendo los mismos tamaños de muestra. Seguimos enfocando las encuestas de la misma manera. Aunque la población haya cambiado mucho, ahora con las redes sociales tenemos por fin la oportunidad de desarrollar esta ciencia por primera vez en 50 años. Las encuestas tradicionales han fallado recientemente en varias predicciones electorales. Vamos a conquistar la Casa Blanca. El ejemplo más conocido, en las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos, las encuestas predijeron en su mayoría que Hillary Clinton ganaría a Donald Trump. Si mañana las filas son largas, por favor esperen. La victoria de Trump demuestra que los encuestadores estaban equivocados. Aunque pronosticaron bien el voto popular, se equivocaron en la carrera por los disputados, estados indecisos que dieron a Trump la victoria en el colegio electoral. Las predicciones fueron completamente erróneas. El porcentaje real de votos
que predecían las encuestas era correcto, pero no tuvimos en cuenta el colegio electoral. Pasas por un momento muy difícil cuando suceden este tipo de cosas. Mientras que es caro hacer encuestas en todos los distritos electorales con métodos tradicionales, la inmensidad de las redes sociales lo hace posible con la IA. Ya se ha convertido en norma hablar de política en las redes sociales o expresar tu opinión en ellas. La gente publica en Internet lo que antes discutía en largas conversaciones telefónicas. Por supuesto, antes no se podía intervenir el teléfono de la gente, sino que había que llamarla y pedirle su opinión. Lo interesante de las redes sociales es que la gente comparte sus opiniones sin que se le pregunte. A menudo lo hacen públicamente, lo que nos permite ver lo que dicen y deducir así su opinión. Pero no todas las plataformas sociales tienen datos relevantes para White. Para cada problema que queremos estudiar, utilizamos una fuente de datos diferente. Hemos comprobado que, en el caso de las elecciones, los datos más sólidos proceden de Twitter. Muchos encuestadores y científicos sociales cuestionan el valor de los datos de Twitter. Las plataformas como Twitter o Facebook son utilizadas por un grupo de personas muy específico. No todos los canadienses tienen cuentas en las redes sociales, e incluso si se diera el caso, no todos las usan para discutir sobre política. Básicamente, solo representan un pequeño segmento de la población. Yo creo que entre el 12 y el 15% usan Twitter para las noticias, un 20% usa Twitter en general. A mi entender, la mayoría de las élites, los periodistas y los superusuarios muy comprometidos están en Twitter. Así que no todo el mundo está en Twitter. Si partimos de un 17%, que es una estimación baja, sigue siendo mucho mayor que el 9% actual que se alcanza mediante llamadas telefónicas. El 17% de un país de 36 millones nos permite acceder a 7 millones de personas. White cree que la inteligencia artificial puede rastrear la gran base de usuarios de Twitter en Canadá, que es joven y urbana, para hacer predicciones representativas de toda la población a partir de ahí. Faltan menos de 3 semanas para la jornada electoral. Para entonces, su inteligencia artificial pronosticará lo que ocurra el 21 de octubre. Pero ahora es demasiado pronto, ¿no? Es demasiado pronto. Lo que habla a favor del señor Trudeau es que los liberales han estado constantemente en primer lugar desde que comenzó la campaña. ¿Primer puesto en el total de votos o en el número de escaños? En el número de escaños. De acuerdo. Revisamos cada uno de los distritos electorales y eso marca una gran diferencia, como vimos en las elecciones de Ontario. El hecho de que vayas a la cabeza en número de votos no significa que vayas a ganar. Exacto. Porque la mayoría relativa Sí. es clave en Canadá. Así es. La mayoría de las personas que trabajan con grandes cantidades de datos dice, quiero recopilar todo lo que pueda. Lo que se publica en Facebook, Twitter y Reddit, y verlo todo. La mayoría de los críticos asume que Advanced Symbolics analiza todos los tweets. De ser así, White tendría que encontrar una manera de filtrar la enorme cantidad de datos en tiempo real y recoger solo los datos que sean útiles para predecir las elecciones. Dada la magnitud del desafío, los críticos dudan de las afirmaciones optimistas de White. Ahora bien, si analizo directamente el flujo constante de datos, voy a obtener una representación muy distorsionada. Por eso, no recabamos tweets, sino personas. Asumimos que lo que los encuestadores han hecho siempre funciona. Y ahí está el secreto. Trabajamos con muestras representativas de una sociedad. En otras palabras, en lugar de intentar filtrar todo el flujo de datos, White afirma haber encontrado una forma de clasificar la información de antemano. Antes de que Polly empiece a recoger datos, primero crea una muestra representativa, al igual que los encuestadores. Los que afirman que las redes sociales pueden proporcionar una visión general de la distribución de votos en los distritos electorales individuales persiguen un concepto interesante que nosotros también estamos explorando. Pero, ¿diría que soy capaz de predecir correctamente todos los distritos electorales basándome en las redes sociales? No. Y simplemente asignar a la gente a los distritos electorales, difícil. Es difícil saber desde dónde tuitea un cliente.
Ya conoce el viejo chiste. En Internet nadie sabe que eres un perro. En Twitter nadie sabe si estás en China, Rusia o en Toronto. Es muy difícil decir, sí, seguro que esta cuenta es de Canadá. Una muestra representativa de canadienses debe constar realmente de canadienses. White está seguro de que sus usuarios de Twitter son legítimos. Utilizamos la información que la gente postea en su cuenta. Escriben, estoy en Canadá, así que lo verificamos. En primer lugar, comprobamos que la mayoría de sus amigos también están en Canadá. Verificamos su historia y lo que dicen. Si eres canadiense, probablemente hablarás un poco de hockey o de otras cosas canadienses. Tal vez también hablen del frío. Para los encuestadores, una muestra solo es representativa si los participantes se seleccionan al azar. Imagine que tiene un gran bol de caramelos rojos, azules, verdes y amarillos. No hace falta contar cada dulce para saber que hay rojos, verdes, amarillos y azules. Si están todos distribuidos uniformemente en el cuenco y saca un puñado, se hará una idea de lo que hay en el cuenco. Si hace esto 10 veces, tendrá una sección transversal bastante precisa de lo que hay en el cuenco. No porque el contenido sea menor, sino porque las muestras son más uniformes. Así que en eso consiste realmente un muestreo. En el pasado, los encuestadores determinaban los participantes seleccionando al azar nombres de un directorio telefónico. En el mundo digital, el muestreo aleatorio y representativo requiere un enfoque diferente. Hay un juego llamado El número de Bacon. Supone que elijo un actor de cine e intento relacionarlo con Kevin Bacon mediante 6 clics. Puede jugar en Facebook o Twitter. Puede conectar a cualquier persona con cualquier otra persona. En promedio, son aproximadamente 3 o 4 clics para cualquier persona en el mundo. El algoritmo de Polly utiliza un cálculo matemático para garantizar un solapamiento medio mínimo entre los usuarios de Twitter recopilados. Así define la distancia virtual y la aleatoriedad entre los usuarios. Pero los críticos sostienen que esto sigue sin compensar la falta de diversidad entre los usuarios de Twitter. Tengo en cuenta este sesgo de Twitter. Lo hago diciendo, así es como se ve el censo. Por lo que mi distribución también debería ser similar. El algoritmo vuelve a equilibrarlo si las muestras se desvían demasiado de la media nacional. Así, por ejemplo, si veo que mi muestra incluye demasiados jóvenes urbanos, simplemente dejo de incluir a los urbanistas. Hago una pausa e incluyo más mujeres mayores del espacio rural al muestreo. Así, en lugar de mostrar el promedio de los usuarios de Twitter, la muestra de Polly se limita a una mezcla de usuarios que coincide con la demografía real de cada distrito. White afirma que esto corrige las desviaciones de la principal fuente de datos de Polly. Y ese es el algoritmo clave detrás de Polly. Esta semana una noticia bomba sacudió la campaña electoral canadiense. Las fotos de Justin Trudeau con la cara pintada de negro desataron un debate nacional. Erin Kelly, ¿qué dice Polly sobre el impacto de todo esto? Fue una verdadera bomba. Según Polly, ayer Trudeau perdió 25 escaños. Ahora comienza a ganar nuevamente. Trudeau ha recuperado 5 escaños, así que solo es una pérdida neta de 20 escaños. Pero eso lo saca de un gobierno mayoritario y lo condena a un gobierno de minoría. Jagmeet Singh, el líder del NDP, fue el gran ganador de ayer. Sus números en las encuestas subieron enormemente. ¿Cómo llega un algoritmo de tweets a una predicción política? ¿Qué significa realmente un tweet? ¿Y qué estamos haciendo cuando tuiteamos? Sabemos que la gente hace bromas en Internet, son irónicos. La gente comparte cada vez más imágenes y eso crea nuevos desafíos. Los memes son más difíciles de interpretar. Son esas imágenes breves que suelen hacer referencia a la cultura pop. Muchas veces no los entiendo ni yo y pienso para mí mismo, si no entiendo esto, aunque sea una persona que respira y tiene conocimiento, ¿cómo se supone que va a entenderlo una computadora? Según White, Polly ni siquiera intenta interpretar el significado de los tweets.
En mis primeros intentos de hacer predicciones electorales, realicé experimentos. Una y otra vez, comprobé que las simples menciones de los partidos ya son decisivas. Polly examina la frecuencia con la que se menciona a los distintos partidos. A continuación, la inteligencia artificial compara estos resultados con los patrones históricos de opinión. El día después de que se publicara la historia del disfraz negro de Trudeau, aumentaron considerablemente los tweets que mencionaban al Partido Liberal en relación con los otros partidos. Sin entender el significado de estos tweets, Polly interpreta estos cambios como una disminución de los escaños previstos para los liberales. Las encuestas se refieren al pasado, ¿verdad? No predicen el futuro. Son una instantánea y dan una idea de lo que piensa el público en este momento. La IA recopila datos constantemente. Esto permite identificar patrones en la opinión de los usuarios durante periodos más largos, a diferencia de las encuestas que se realizan con menos frecuencia. Una de las cosas más difíciles en estas encuestas de seguimiento es reconocer que algo está cambiando para bien o para mal. Primero, hay que esperar otro día para descartar una pequeña desviación. Entonces, nunca se sabe exactamente cuántos puntos porcentuales son necesarios para diagnosticar una tendencia. ¿Es 1? Probablemente no. ¿Son 2? Quizás 3, 4 seguro, pero sencillamente no lo sabes. Para detectar una tendencia, Polly utiliza como referencia las encuestas públicas. Cada vez que sus usuarios de Twitter seleccionados mencionan a los partidos políticos, analiza el patrón del usuario. Luego compara el patrón con la posición de ese partido en las encuestas. Basándose en estas relaciones, Polly predice si es una tendencia estable o no. Muchas veces, si la gente está enfadada por un tema concreto, puede que solo lo esté en ese momento. Polly es capaz, de forma muy imparcial, de ver a través de ese enfado y predecir cuánto tiempo tardará la población en superar su descontento, o durará hasta el día de las elecciones. Polly rastrea la actividad de Twitter las 24 horas del día. Este flujo continuo de actividades se conoce como estudio longitudinal. Al examinar los datos de esta manera, Polly puede identificar patrones a lo largo del tiempo y luego compararlos con la actividad actual. También significa que Polly puede retroceder a datos del pasado para analizar tendencias inexploradas. Antes del escándalo del disfraz de Trudeau, no había ninguna encuestadora que preguntara a la gente si cambiaría su voto en caso de que el líder del partido hubiese llevado un polémico disfraz cuando tenía 20 años. Creo que nadie habría pensado en hacer esa pregunta. Lo maravilloso de Polly y de los estudios longitudinales es que se puede volver atrás y medir exactamente lo que la gente pensaba hace una semana o un mes. Y eso no se puede hacer 1 o 2 semanas después con una encuesta. Sospecho que a los canadienses no les importa tanto un disfraz de sesgo racista como afirman en las redes sociales. Mucha gente en las redes se indignó y a menudo leí comentarios como: «Dios mío, no puedo creerlo». ¿En serio? ¿No puedes creer que un blanco rico de Quebec se pinte de negro en un colegio privado de lujo que organiza una fiesta bajo el lema Noches Árabes? La fiesta en sí misma, incluso sin pintarse la cara de negro, ya era un evento racista. Teniendo en cuenta lo mucho que impactó la historia hace una semana y media, hoy casi ha desaparecido de los medios de comunicación. ¿Ya ha pasado según sus encuestas? Sí, sospecho que todo el asunto se ha desinflado y los números volverán a subir en las encuestas. La lentitud de la recuperación se debe a varios problemas, no solo al escándalo del disfraz. Jagmeet Singh impresionó a muchos con sus declaraciones inmediatamente después del escándalo. Mostró buena voluntad. ¿Cree que se acabó? Ha subido 2 escaños con respecto a antes del escándalo, pero había llegado a ganar 9 escaños justo después, así que el efecto se está disipando. Términos como inteligencia artificial y aprendizaje automático se utilizan de diferentes maneras, también para describir la tecnología de ciencia ficción. El significado moderno describe estos algoritmos muy sofisticados y flexibles
que nos permiten procesar enormes cantidades de datos con complicadas relaciones entre ellos. Podemos calcular modelos flexibles que permitan a la computadora averiguar ciertos procesos. ¿Por qué es una inteligencia artificial? ¿Por qué no es solo una estadística o una colección de códigos? La diferencia es que una IA es capaz de hacer casi todo de forma independiente. No tengo que escribir un código y decirle a Polly lo que tiene que hacer. Es capaz de resolver las cosas por sí misma. La capacidad de aprendizaje de Polly es la base para predecir los futuros resultados electorales. La clave del aprendizaje automático es un proceso conocido como entrenamiento de un modelo estadístico. Al decir entrenar un modelo, nos referimos a tomar datos cuya respuesta ya conocemos. Por ejemplo, los últimos resultados electorales o cuántas personas compraron armas. Ya tenemos esos datos. De ahí concluimos que las personas que viven aquí tienen más probabilidades de votar a esta persona o que los hombres suscritos a esta revista tienen más probabilidades de comprar un arma. A partir de ahí entrenamos nuestro modelo basado en datos pasados para prepararlo para los acontecimientos futuros. Es la noche electoral de 2019. Casi 18 millones de canadienses han votado. La participación del 66% es mucho más alta de lo esperado. Los liberales forman el gobierno, pero los conservadores ganan el voto popular. Llega el momento de comparar los resultados reales con las predicciones. Las elecciones de 2019 terminaron esta semana con un gobierno liberal en minoría. Esta es la previsión del reparto de escaños que hizo la inteligencia artificial el sábado. Aquí los liberales se sitúan entre 116 y 173, pero con una media de 145. Los conservadores están en 123. El NDP en 48, el bloque de Quebec en 46. Los verdes oscilan entre 1 y 5, con posiblemente algunos más de los independientes y del Partido Popular. Y esta es la previsión de escaños del domingo, la víspera de las elecciones. Y pueden ver que algunas cosas han cambiado. Los liberales tienen ahora 155, los conservadores 118. Ahora vamos a los resultados electorales del lunes. 157 escaños para los liberales, 121 para los conservadores, 32 para el bloque, 24 para los nuevos demócratas, 3 para los verdes, 1 para Jody Wilson-Raybould y nada para el Partido Popular. Si quiere evaluar lo bien que alguien predijo unas elecciones, la forma más justa es compararlo con otros que intentaron lo mismo. Si una empresa lo hizo mejor que todas las demás, probablemente sea un resultado bastante bueno. La víspera de las elecciones, algunas encuestadoras tradicionales predijeron solo el resultado del voto popular. Otros predijeron un gobierno liberal en minoría, pero pocos se atrevieron a predecir públicamente la distribución exacta de los escaños. La empresa Demoscópica Canadá predijo correctamente el resultado de 299 de los 338 distritos electorales. Según Advanced Symbolics, Polly predijo 308 correctamente. ¿Fue esta elección realmente tan fácil de predecir? No era fácil, pero tampoco imposible. Dado que había tan poca diferencia, tenía sentido que nos fijáramos en los distritos electorales individuales. Es casi una necesidad si quieres hacer encuestas hoy en día. Lo vimos primero con la elección de Trump en Estados Unidos. Y se repite una y otra vez. Las elecciones son cada vez más ajustadas y, por supuesto, si se trata de un gobierno minoritario es menos claro todavía. Pero Polly siempre pronosticó que habría una victoria liberal. Si se fijan en nuestras predicciones, nos fue muy bien en las elecciones de 2019, pero también hubo algunos distritos electorales que no sondeamos correctamente. Partimos de que todos los partidos harían campaña por igual en el último fin de semana antes de la cita electoral y en todos los distritos donde tuvieran posibilidades. Probablemente todos los politólogos se estén riendo de mí ahora mismo porque resulta que eso no es cierto. Los partidos políticos eligen los distritos que quieren ganar estratégicamente y no tuvimos en cuenta nada de eso. Así que me gustaría mantener un diálogo abierto
con los politólogos. Tanto White como Kelly apuntan orgullosos que la predicción final de Polly sobre la distribución de los escaños fue más precisa que las de la mayoría de las empresas demoscópicas tradicionales, aunque White admite que a Advanced Symbolics le faltan conocimientos sobre el funcionamiento de campañas electorales. Para los críticos del método de la inteligencia artificial, esto demuestra que parten de supuestos demasiado ingenuos, pero para sus defensores, la relativa precisión de Polly en la predicción de escaños demuestra lo prometedores que son estos algoritmos. Siempre que oigo a la gente decir, lo tengo bajo control, me siento y digo, bien, veámoslo. Si incluso las mayores empresas que cotizan en bolsa, como Google, Facebook y Twitter, con todos sus activos y los mejores científicos de datos del mundo, no pueden predecirlo en su propia plataforma, ¿quién será capaz de hacerlo? Algunos encuestadores y expertos en estadística siguen exigiendo más pruebas, siguen cuestionando el valor de Twitter como fuente de datos primaria e insisten en que Polly tiene que acumular un historial mucho más largo en predicción de elecciones antes de asegurar que la inteligencia artificial es confiable y precisa en este terreno. Hay un dicho que se utiliza como descargo de responsabilidad al comprar productos. Afirma que el rendimiento pasado no es una garantía de rendimiento futuro, y creo que eso también vale para los algoritmos predictivos. Pero cuanto mejor funcionen en elecciones futuras, más se podrá confiar en ellos. Según Advanced Symbolics, el modelo de precisión de Polly solo puede mejorarse con más datos electorales y la ayuda de los investigadores sociales. Hemos recorrido un largo camino para llegar a esta inteligencia artificial de hoy día. Y haber llegado hasta aquí se debe en gran parte a Internet y su enorme cantidad de datos. Pero la masa de datos públicos conlleva riesgos. Las redes sociales son gratuitas a cambio de la privacidad del usuario. Los datos personales están disponibles para el marketing. Los detractores advierten que las plataformas utilizan los datos personales en contra de sus propios usuarios, haciendo las plataformas cada vez más adictivas. Cuando los vehículos salieron al mercado, no había cinturones de seguridad ni airbags. Pero cuando nos dimos cuenta de que, Dios mío, estos autos pueden causar accidentes mortales, empezamos a exigir mejores frenos, airbags y cinturones de seguridad. En los primeros 10, 15 años de las redes sociales se decía, no pongamos trabas a las empresas, porque queremos ver cómo pueden ayudar a la sociedad. Pero ahora estamos descubriendo todos los accidentes de tráfico, el daño que pueden causar. Así que sospecho que en los próximos 2 años habrá un debate sobre la regulación de las redes sociales. El gran problema es que pensamos en las campañas electorales en el marco de un mundo analógico, cuando en realidad todo está automatizado y es digital. Pero ni nuestro lenguaje ni nuestras leyes están a la altura del poder que tiene Facebook. Nadie controla el modo en que los individuos, los partidos políticos o los gobiernos extranjeros pueden utilizar ese poder para influir en las elecciones, porque el objetivo de unas elecciones es legitimar el resultado. Pero cuando las redes sociales intervienen demasiado, la gente piensa que el sistema es corrupto e injusto. Si creen que los algoritmos se han apoderado de las elecciones, dejarán de ver los resultados como legítimos. Entonces, se hace muy difícil para el gobierno de turno realmente gobernar. El uso de datos para conseguir que la gente vote y lograr una mayor participación política es algo beneficioso. Si los datos pueden servir para algo, es para fomentar un mayor compromiso con la política. Así que no creo que la publicidad política sea un problema por definición. El verdadero problema es el funcionamiento de la publicidad online, que requiere de enorme control frente al fraude cibernético. Creo que los canadienses se sienten inseguros ante el hecho de que la tecnología y el control de datos estén desempeñando un papel cada vez más importante en su sociedad. Se sienten impotentes. Si quieres privacidad en estos días, quédate en casa. Pero si decides participar en la vida pública, si revelas información, tienes que darla a conocer en Internet. Cualquiera puede hacer lo que quiera con ella. Y eso es lo que no funciona en el mundo moderno. No creo que vayamos a resolver esto con consentimientos puntuales. La gran pregunta siempre es, ¿aceptas o no? Elijas lo que elijas.
Seguirás siendo el pequeño individuo a merced de las grandes empresas que lo saben todo de ti, pero tú no sabes nada de ellas. Hemos inventado estas viejas estructuras y podemos inventar algo nuevo y mejor. Las predicciones electorales de Polly dependen de la creciente popularidad de Twitter y del fácil acceso a sus datos. Pero si entraran en vigor nuevas normativas para proteger nuestra privacidad o restringir el modelo de negocio de las redes sociales, la forma en que los seres humanos utilizamos las redes sociales podría cambiar radicalmente. No creo que las redes sociales se vuelvan más privadas. Siempre serán necesarias las redes públicas en las que la gente cree contenidos que todo el mundo pueda ver y con los que pueda participar. Creo que las empresas de demoscopia tradicionales tienen miedo porque es el futuro. Microsoft creó un bot de conversación de inteligencia artificial para la plataforma de Twitter. Era una IA muy sofisticada, simplemente maravillosa. Mucha gente se interesó por este pequeño chatbot de Twitter y se preguntó, ¿qué podemos hacer para enseñar a esta IA a ser el chatbot más ofensivo y odioso del planeta? Y lo consiguieron. Este bot de inteligencia artificial se volvió terriblemente racista y xenófobo, por lo que Microsoft tuvo que cerrarlo. ¿Por qué los humanos sentimos la necesidad de ser tan malos, tan terribles y tan desagradables con nosotros mismos? ¿Y por qué tenemos que ser un ejemplo tan pernicioso para las máquinas? Cuando vemos niños que se comportan mal, pensamos que es culpa de los padres. Creo que eso también vale para la IA. Tengo que ser un buen padre. Tengo que ser el mejor padre para Polly.